Abril 28, Barranquilla, 2015. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Danza, estamos entrevistando al maestro Winston Berrío Zapata. Maestro, ¿quién es Winston Berrío? Winston Berrío es un perseguidor de la danza con orígenes agrícolas que de golpe la descubrió en la Universidad Nacional por casualidad con el grupo de Elia Zapata, donde originalmente estudiaba música. Se retiró de la música por dedicarse a la danza. Estudió sociología porque la danza sola era una huérfana que necesitaba una compañía o una persona que la manejara, pero que tuviera algo en la cabeza además del cuerpo. Por eso decidió estudiar sociología, porque en esa época no dejaban estudiar antropología en la Universidad Nacional porque ya tenía una carrera. Entonces, bueno, todos esos líos, terminó estudiando danza y sociología. Armó su carrera como pudo, estudiando ballet, donde Priscilla Welton, estudiando jazz y contemporáneo y moderno en esa época, en el estudio con Irina Brezhnev, Carlos Jaramillo, Rafael Sarmiento, algunos gringos que luego pasaron por lo que fue Trignia Cabellos, y lógicamente con Delia Zapata, Guillermo Abadía y el maestro Jacinto Jaramillo. Con cada uno de ellos se trabajó en diferentes épocas, durante diferente tiempo. Y más o menos en el 80 decide irse para Bucaramanga a trabajar, y allí crea en primer término la Escuela de Danza Contemporánea en Bucaramanga. Dura 10 años con ella y trabajando con una cosa que se llamaba el DICAS, que era una entidad pública en las escuelas de formación. Liquida la Escuela de Danza Contemporánea porque se da cuenta que su meta no es trabajar para las élites de la ciudad que pagaban por que sus hijos estudiaran con nosotros, y empezamos a tratar de construir una escuela popular que fuera dirigida para los que no tenían cómo pagar. Y eso se logró ya para lo que fue la Secretaría de Cultura de Santander, y logró supervivir 5 años en el gobierno de un presidente. Acabaron con las escuelas, no solamente la nuestra, la EPA y muchas escuelas en el país las acabaron. Eso nos obligó a independizarnos, se creó la Asociación Cultural de Profesores de Danza, y esta entidad se echó al hombro el hecho de construir una escuela. Eso fue en el 2001, donde nace Se Danza, que es la escuela nuestra. Se mantiene Dante, Danza Teatro No Experimental, que es la compañía de danza folclórica, y años más tarde, realmente hasta el 2013, se crea Corpófera, que es la compañía de danza contemporánea nuestra. Ese es más o menos el desarrollo general al momento. Winston Berrío, creador. ¿Qué le ha dejado a la danza en Colombia Winston Berrío? Yo pienso que Winston Berrío, básicamente fuera de las obras, que son lógicamente el producto de la hipótesis que hemos manejado, y es que los códigos de la danza tradicional colombiana tienen los mismos valores estéticos y posibilidades expresivas que cualquier lenguaje danzario universal. Basados en eso, todas nuestras obras lo que han hecho es tratar de demostrar y experimentar sobre esa hipótesis, ¿sí? Tierra Viva fue producto de esa hipótesis, donde tratamos de contar 50 años de la historia de Santander expresada en unas familias, en sus vidas, y todo se hizo por medio de la danza. Luego Temas de Amor, luego fue Yerma, donde quisimos montar una obra, primero que todo extranjera y segundo que todo completamente literaria, y hacerla en danza. Luego viene Pueblo Chico, donde quisimos tratar de romper los límites
o no romper los límites, pienso que fue ampliar los límites expresivos de la danza tradicional. Hicimos unos experimentos creativos ya no tan, llamémoslos, clásicos, sino que tratamos de incorporar elementos de la ilógica, y eso nos dio, pues, digamos que fue un experimento interesantísimo, porque al tratar de romper límites nos encontramos con nuevas posibilidades, pero con nuevos problemas, y lógicamente la danza tradicional tiene una serie de elementos que si uno no los tiene en cuenta, pues ya no es, así de simple. Entonces cuando uno rompe esa frontera, ya está en otro sitio. Buscar ese límite y poder empujarlo sin perder esos lenguajes originales es lo que siempre ha sido muy difícil. En Yerma se extendió, en Yerma se rompieron muchas cosas, pero se guardó todo el tiempo ese paquete de elementos tradicionales. En Pueblo Chico fue muchísimo más. Luego viene Suite Bicentenario, nos devolvimos. Lo que hicimos en Suite Bicentenario fue proponer una coreografía a 14 temas musicales de 14 compositores y tratarlas de ubicar temporalmente. O sea, si el compositor, por ejemplo, fue Luisa Calvo, de él utilizamos un bambuco, tratamos de ser muy de la época de Luisa Calvo, de Francisco Esteban, bueno, fueron 14, y llegamos hasta el año 2010. Entonces, por ejemplo, ahí hicimos un trabajo que los chicos llaman Contem Bambú, porque utilizando los elementos de la danza folclórica, lo mezclamos. Además no debería ser Contem Bambú, sino Contem Limón, porque lo que hicimos fue tomar los elementos de limón que tienen un parecido, digamos no un parecido, sino que se pueden hermanar fácilmente con el bambuco, y generamos esa propuesta. Entonces la búsqueda de estas fronteras y de cómo expandir las posibilidades expresivas de la danza tradicional, pues han sido la preocupación todo el tiempo. Después de estas obras, la última en el 2013, que fue beca en el departamento, fue Mares, que son 2 historias costeñas que ya había trabajado aquí en Barranquilla en uno de los talleres de dramaturgia. Decidí montarla, que se llama Corraleja. Y la segunda es sobre una, Dios mío, bueno, es una danza de carnaval del Magdalena Medio, que es del Tigre, y sobre esto también desarrollamos pues una propuesta escénica, desarrollando alrededor de esta historia de los cazadores y el tigre que canta esta comparsa. Ese es el nombre. Para este 2013 ya se había creado por la escuela un grupo de chicos con suficiente nivel técnico como para afrontar nuestro primer trabajo en danza contemporánea, y hicimos un homenaje a 12 poetas santanderianos. A cada poema se le construyó una propuesta danzario-teatral. O sea, cada estudiante generó un diseño, utilizó estudiantes, yo estuve ayudándolos desde lo dramatúrgico y con algunos elementos artísticos, y se construyó nuestra primera propuesta de danza contemporánea, que viene presentándose en diferentes escenarios desde esa época. En este momento, la maestra Luz Milena González, que está en este momento en la dirección artística de la compañía y de la escuela, está desarrollando algo que llama Cantadoras, que es un homenaje a las cantadoras nuestras, tanto de la costa pacífica como atlántica, sobre un presupuesto de lúdicas costeñas, ¿sí? Si tomamos la lúdica contemporánea como un factor donde el juego induce a la creación del movimiento, estamos haciendo, tomamos ese concepto y lo estamos aplicando
a la danza caribe y bueno, y pacífico, ¿no? O sea, es un juego, es una lúdica, tomando los elementos tradicionales, pero desarrollándolos desde el foco de lúdica. Entonces del juego se van generando nuevos movimientos, nuevas figuras, etcétera, etcétera, y con esos elementos ella está construyendo la propuesta artística que va a manejar la compañía el próximo año. Maestro, ¿cuál sería el reto más significativo para la danza en Colombia? Y son muchos retos. Pero pienso que en gran medida formalizarse, ¿sí? Y esta formalización quiere decir profesionales, tanto en bailarines profesionales, coreógrafos, directores, gestores, promotores, etcétera, que cuando digo profesional no es el simple hecho que estén graduados en algún sitio, que eso también es lógico. Sí, en este momento habrán 4 o 5 facultades máximo en el país de danza que están arrancando y están tratando de sobrevivir y bueno, y toda esa cantidad de cuestiones, enfrentándose a que no hay suficientes, hay muchos bailarines y muchos directores, pero hay muy pocos docentes, ¿sí? O sea, docente graduado, etcétera, 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 que pueda entrar a una universidad a dictar una materia, son muy pocos. Y las mismas universidades les toca profesionalizar a los que hay para que ellos puedan ser profesores. Eso es un talud ahí que no deja fluir. Estudiantes que llegan con 18, 17, 20 años y que no han tenido una formación danzaria académica suficiente. Entonces la universidad, en lugar de coger esos estudiantes y poderlos subir a los niveles superiores, tiene que bajarse, formarlos para que puedan tener el nivel que deberían tener para entrar a la universidad. Eso genera otra dificultad muy grande, ¿sí? Porque el nivel que pueda tener esos estudiantes al comenzar una formación tardía hace que sus posibilidades se disminuyan. Eso quiere decir que las universidades les tocó preocuparse por crear esas formaciones medias, que es por ejemplo, nuestro proyecto SEDANZA es un proyecto que está enfocado a la educación media. Nosotros trabajamos entre sextos y undécimos. Y nuestros estudiantes, cuando terminan, o se van a alguna compañía, o entran a alguna universidad, bueno, o se van del país, ¿qué es nuestra misión? Prepararlos de forma tal que puedan entrar a donde se les dé la gana. Audicionen y que sean capaces de pasar esas audiciones. Hasta el momento lo hemos venido logrando, tenemos estudiantes en la SAP, estudiantes en la de Antioquia, estudiantes en el UNI en Buenos Aires, estudiantes que lograron la beca Jóvenes Talentos y se fueron para Nueva York. Entonces creemos que estamos acercándonos a un ideal, que es que la universidad recibe estudiantes de un altísimo nivel de formación práctica, de forma tal que todo lo que tiene que ver con las partes teóricas, pedagógicas, artísticas, estéticas, etcétera, las pueda afrontar, pero ya tengo una formación de, ojalá, alto nivel. Eso le daría un empujón a la calidad general, que es, digamos, una necesidad en el país, porque hay un estancamiento, pienso yo, en la producción, en el sentido de que aun cuando hay mucha creatividad, si estos creadores tuvieran mayores niveles académicos, intelectuales, etcétera, etcétera, eso elevaría muchísimo las características de nuestra producción artística y tendríamos posibilidad de competir internacionalmente, ¿sí? Por el momento creo que vamos despacio, como siempre nos toca a nosotros en este país. Los proyectos son de largo aliento, no podemos hacer todo en un año ni en 2 años como en otros sitios donde aparece la escuela construida con no sé cuántos salones y pues maestros graduados y todo eso, y los traen de donde sea y toda esa vaina, y a los 2 años ya empiezan a verse cosas. Aquí uno le toca
luchar para que le den la resma de papel durante 2 meses, y si uno lucha 2 meses para una resma de papel, imagínese para ponerle piso de madera a un salón o poner los espejos o que le den una grabadora. Si lo vemos así, el tiempo es muy largo. Creo que podemos, como maestros, directores, etcétera, etcétera, focalizarnos en tratar de que las nuevas generaciones aspiren a más, sean, por decirlo así, un poquito más revoltosos, sean más exigentes, con ellos primero y luego con el estatus, lógicamente, sí, porque no se trata de armar camorra porque sí, sino yo exijo porque estoy dando. Entonces, pues pienso que son muchas las áreas, mejor dicho, todas las áreas, hay que camillarlas, falta mucho. Hay cosas muy agradables como venir a una facultad de danza aquí en Barranquilla, es muy rico, como también en Valledupar hay un proyecto de licenciatura artística, como bueno, las dos grandes que ya uno conoce, la Nariño, pero siento que en general todas tienen las mismas dificultades con respecto a que sean reconocidas socialmente. Quizás ese es uno de los problemas más graves de la danza, todas estas. Ese imaginario social que hay de nosotros y de la danza es muy pobre. Hasta que no logremos elevar ese imaginario, vamos a tener muchos problemas. Porque el mismo persona de la cual dependemos, director, gerente, lo que sea, piensa que la danza es para huepaje. Entonces, y no, muchos bailarines piensan que es pa' huepaje, y muchos directores piensan que es pa' huepaje, sin que huepaje sea malo, ¿sí? Pero mientras nos vean como niños, va a ser muy difícil que nos cojan en serio. Muchísimas gracias.